Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos a un nuevo video anatómico de este canal hermoso que es Un Mundo de Médicos. El día de hoy abordaremos el tema principal que se tiene que abordar en la anatomía, que son planos y ejes corporales. Sin más nada que decir, empecemos el video y obviamente decirles que no se olviden de compartirlo, de verlo, dejarle un like y comencemos. Para empezar, nuestro objeto de estudio son planos anatómicos y ejes corporales. Primero vamos a decir, ¿qué es un plano anatómico? Lo vamos a definir como que los planos anatómicos son líneas imaginarias que delimitan, mas no dividen, al cuerpo, atravesándolo en posición anatómica. Que también voy a hablar acerca de esa posición anatómica más adelante. Este se le asigna el nombre de acuerdo al sitio anatómico, región, órgano que es delimitado, y son importantes para la clínica, cirugía y disección. Sobre todo para la parte de la cirugía y lo que son las disecciones a nivel quirúrgico. Todos estos planos anatómicos sirven mucho más para eso. Ahora, como podemos ver en la pequeña imagen que está abajo, tenemos tres planos, que son los planos que son el objeto de estudio de hoy, que es el plano sagital, el plano coronal y el plano transversal. Pero ahora, los mecanismos de la anatomía, para que el estudiante sepa poder identificarlo mucho mejor, cada nombre de las estructuras anatómicas lleva una referencia. En este caso, las palabras sagital y coronal van a llevar referencias a unas suturas que se encuentran en el cráneo, que en la siguiente imagen la voy a mostrar. Y obviamente que el plano transversal, bueno, valga su propio nombre lo dice, está atravesando prácticamente el cuerpo, ¿no? Transversalmente, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, en la imagen tenemos estas como líneas accidentadas. Estas son las famosas suturas del cráneo. Específicamente estamos viendo aquí la sutura frontal, que también otros autores la llaman como sutura coronal. Y la otra que esta es la sutura sagital. Esta es que está aquí que se encuentra. A ver, un segundo. Sutura coronal, sutura frontal y sutura sagital. Y aquí abajito que se ve lo que es la sutura occipital, pero esa no es de importancia en este video, ¿bien? Hablando de lo que es el plano sagital. El plano sagital va a estar en esta línea delimitando a nivel de la línea media, siguiendo lo que es la sutura sagital a nivel del cráneo. Bueno, ahora, como ya lo dije anteriormente, no necesariamente van a ser divididas en partes iguales. Este plano sagital puede estar por aquí, puede ser un corte más lateral, más medial. Pueden ser las ambas partes que sea su corte, no van a ser obviamente ambos van a ser proporcionales, no. Simplemente que este plano sagital puede pasar por donde sea, no puede ser simplemente en el cráneo, también puede ser en lo que son los miembros superiores, los miembros inferiores, a nivel del cuello, inclusive, ¿no? Todo esto depende de la imaginación, porque como son planos imaginarios, todo esto va a depender, ¿no? Y entonces este es lo que tenemos, es el plano sagital. El siguiente plano, según la siguiente sutura del cráneo, es el plano frontal. El plano frontal va a venir a separar el cuerpo, en este caso, en dos mitades, una anterior y una posterior. Pero, ¿qué quiere decir la palabra anterior? La palabra anterior quiere decir delante y la palabra posterior quiere decir detrás. Entonces queremos resumirlo como que el plano frontal o coronal va a dar dos mitades, una mitad anterior, una mitad posterior, o una mitad adelante y una mitad atrás, ¿no? Pero para lo que son el efecto del estudio tenemos que hablar con las palabras correctas, las palabras técnicas, en este caso anterior y posterior. Y el último plano, que es el plano transversal. El plano transversal, bueno, como ya tenemos dividido nuestros dos otros planos en lo que es frontal y sagital, el transversal va a dividir al cuerpo en dos mitades, superior o inferior, o en este caso, cefálico, caudal. O también en la palabra cefálico se conoce como cráneo. ¿Por qué? Porque está más cercana al cráneo. Y cefálico, porque ese cefálico viene de la palabra encéfalo, que quiere decir todo lo que son el cerebro y todas las estructuras que se encuentren cercanas al cráneo, ¿no? Todos estos son terminologías que se asocian a la palabra superior, cefálico, todas las otras, ¿no? Por ejemplo, la otra palabra es caudal, que quiere decir inferior, ¿no?
Bien, ahora, como esto va a haber una división en la anatomía, todo, toda parte va a tener un nombre. En este caso, como estamos haciendo un corte, vamos a tener dos mitades, ¿verdad? Entonces, a nivel de lo que es el plano sagital, a lo que uno haga el corte imaginario, va a tener dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿verdad? ¿Cómo se van a llamar? Vamos a denominar a estos como antímeros. Al momento de hacer un corte sagital vamos a tener un antímero derecho, que en este caso es este lado, y un antímero izquierdo. Bien, el siguiente, el, el plano coronal, vamos a tener también dos estructuras que son delimitadas. Primero, vamos a tener uno que son los paquímeros. Los paquímeros, en este caso se va a referir en un paquímero anterior y en un paquímero posterior, ¿no? Y por último, en lo que es el plano transversal, vamos a tener a los metámeros. Un metámero superior o un metámero inferior. O también un metámero caudal y un metámero cefálico. Entonces, antímeros, paquímeros, metámeros son los resultados de los diferentes cortes. En este caso, corte sagital, corte frontal y el plano por el corte transverso. Bien, siguiente, ¿qué es un eje anatómico? En este caso vamos a coger esta imagen que es una imagen de un eje a nivel espacial. Los ejes del cuerpo son líneas de referencias virtuales que pasan a través del cuerpo humano y se usan para describir la alineación y la topografía de las estructuras anatómicas. En este caso son líneas que atraviesan imaginariamente el cuerpo. En este caso son tres líneas. Igualmente, como se estaban viendo en los otros dos lados, ¿no? Tenemos una línea que va de arriba hacia abajo, una de adelante hacia atrás y una que va hacia los costados, ¿no? Que esto sería básicamente lo que es un eje anatómico. Líneas que atraviesan imaginariamente el cuerpo humano, ¿no? Para dar una referencia a diferentes estructuras en la topografía anatómica. Tomando la imagen de referencia, la primera línea o el primer eje es el eje cráneo-caudal o también llamado eje longitudinal. El eje longitudinal atraviesa de arriba hacia abajo al cuerpo humano. El siguiente es el eje laterolateral. Su mismo nombre lo está diciendo, laterolateral, atraviesa lateralmente al cuerpo humano. Y el último que es el eje anteroposterior. Su mismo nombre lo está describiendo, anteroposterior, va de adelante hacia atrás y otros autores también lo denominan a este gran eje como el eje dorso-ventral. ¿Por qué dorso? Dorso se supone que el dorso está en la parte posterior y ventral porque viene de vientre, ¿no? La misma palabra lo dice, vientre más o menos está a este nivel que está a nivel anterior. Entonces vamos a tener tres ejes, el eje cráneo-caudal o longitudinal, el eje lateral y el eje antero-posterior o dorso-ventral. Pero ahora, ¿para qué nos van a interesar estos planos y estos ejes? Estos van a tener una relación entre sí. ¿Pero cuál es esa relación? Primero, tenemos que entender de que como hay un eje, hay un plano que va a estar netamente con él. No va a repetirse, no va a haber un eje que va a tener dos planos o un plano que va a tener dos ejes. No, estos van a estar entrelazados entre sí. Bien, primero vamos a empezar con lo que es el eje lateral. ¿Cómo es que lo vamos a relacionar? De manera muy fácil. Vamos a ver de que estos se van a cruzar y que van a ser figuras perpendiculares. En este caso, ¿qué quiere decir perpendicular? Que van a formar al momento de cruzarse un ángulo de 90 grados. Si lo relacionamos con el eje, con el plano frontal, obviamente que no va a ser, porque no se están cruzando perpendicularmente, ni con ni con el plano transversal, ¿verdad? Entonces, ¿con quién nos queda? Con el plano sagital. El eje lateral se está juntando perpendicularmente con el plano sagital. Entonces, estos dos van a estar relacionados entre sí. El siguiente es el eje cefalocaudal. Si lo vemos desde esta relación, quedaría es el plano transverso, porque el plano sagital ya está junto con el eje lateral.
Y por último tenemos lo que es el eje anteroposterior o también llamado eje dorso-ventral. Y este va a estar cruzado con lo que es el plano frontal. Ahora, ¿para qué nos va a servir esta relación? Como ya lo dije, esta relación nos va a servir para hacer los diferentes movimientos que están, de movimientos articulares sobre todo, ¿no? Porque estos ejes están mucho más relacionados a nivel de las articulaciones, que ese es un video que más adelante subiremos en este canal. Pero primero vamos a tener bien en claro cuál es la relación entre los ejes y planos. Entonces, para hacer objeto de estudio, cada vez que nosotros nos pregunten quiénes están relacionados entre qué, quién es el eje que está relacionado con su plano, vamos a tener que existen tres ejes, tres planos, tenemos que recordarlo muy bien. Entre los planos vamos a hacer una memotecnia que tiene que ser con la sutura del cráneo. Sutura del cráneo existen tres: frontal, sagital, occipital. ¿Y cuál vamos a usar? La sagital con la frontal. Entonces, ¿cuáles son los planos que existen a nivel del cuerpo humano? Vamos a responder que son tres: plano sagital, plano frontal y plano transverso. Y con los ejes sucede lo mismo, recordemos los nombres: eje lateral, que va lateralmente al cuerpo humano, lo está atravesando lateralmente; eje cefalocaudal o también llamado longitudinal; y por último, eje anteroposterior o dorso ventral. Ahora vamos a ver otro tema, que son posiciones anatómicas. Este es algo también muy básico, pero cada posición anatómica tiene una definición, para qué se utiliza todo esto, ¿no? Primero empezamos que esta es la posición anatómica, la posición anatómica verdadera. No es como muchas personas piensan que es con las manos pegadas al cuerpo, ¿no? No, si nos damos cuenta, ¿cuáles son las características de esa posición anatómica? El cuerpo está totalmente erguido, vista al frente y con las palmas hacia adelante, con las palmas hacia anterior y con las piernas cerradas. Cada vez que nos pregunten cuál es la posición anatómica básica, también la llaman otros, vamos a responder que es el cuerpo totalmente erguido, mirada hacia el frente, piernas juntas y las palmas de las manos hacia adelante. Esta se llama posición anatómica básica. La siguiente, que son tres posiciones que siempre se van a llevar entre sí. Como aquí su mismo nombre lo dice, decúbito supino o también llamado decúbito dorsal. ¿Para qué sirve esta posición? Esta posición anatómica es muy utilizada al momento de hacer lo clínico, al momento de hacer la semiología. Cuando nosotros hacemos un examen físico vamos a utilizar esta posición, que es el decúbito supino. Podemos hacer el examen físico abdominal, en este caso en una mujer le podemos hacer un examen de mama, ¿no? Esta posición sirve para esos tipos de eventos semiológicos. El segundo es el decúbito lateral. Decúbito lateral, como su mismo nombre lo está diciendo, lateral. El cuerpo va a estar de manera lateral. ¿Para qué podemos utilizar esta? Bueno, por ejemplo, una de estas es al momento de que veamos un paciente que tiene problemas neurológicos, en este caso convulsiones, la posición que en lo que lo vamos a poner es el decúbito lateral, para que pueda pasar y en este caso llamar al número de emergencia y poder llevarlo al hospital o al centro de salud más cercano. Y el último, que es el decúbito prono o también llamado decúbito ventral. Esta posición se utiliza bastante en los pacientes que tienen problemas respiratorios, ¿no? Dependiendo de qué problema respiratorio va a tener, lo vamos a poner en esta posición. El siguiente es la posición de Trendelenburg. Ahora, la mayoría pensaría que esto es algo totalmente extraño, ¿no? Que no sirve para nada esta posición, pero no. Esta posición tiene algo muy importante. ¿Qué pasa aquí? Que al momento de que supongamos de que tengamos un paciente que esté sufriendo de lo que es un accidente cerebrovascular, su cerebro va a dejar de tener sangre, no va a estar oxigenado y va a empezar a morir lentamente. ¿Qué es lo que va a hacer esta posición? La posición de Trendelenburg, vamos a elevar las piernas y toda la sangre, que por la gravedad propia, va a retornar al cerebro y así poder ganar un poco más de tiempo para poder llevar y auxiliarlo a nuestro paciente. Entonces esta posición es algo muy importante, la posición de Trendelenburg, porque puede ser para una situación de emergencia que nosotros podamos presentar en cualquier momento, nosotros vamos a saber qué hacer con esta posición. La tercera y la última es la posición ginecológica o también llamada de litotomía.
Ginecológica, su mismo nombre lo dice, ginecológico, ginecólogo, obstétrico. Esta posición sirve para hacer los exámenes obstétricos, el examen ginecológico, para hacer lo que son los diferentes exámenes, por ejemplo, el Papa Nicolau, lo que es un examen IVA, inspección visual de ácido acético, y también para lo que son la posición del parto. Esta es la posición del parto que utilizan las mujeres al momento de que ellas van a empezar. Bien, espero que el video haya sido de su agrado, que tenga el entendimiento que ustedes hayan querido. No se olviden de darle like, suscribirse, compartir el video con los demás y así nos ayudarán a crecer con este bonito canal que es Un Mundo para Médicos. Muchas gracias, un abrazo y me despido.